Somos el equipo 9, pertenecemos a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y esta es una presentación de la materia de fenómenos de transporte 1. Vamos a presentar el inciso A de la tarea 10, que es perfiles de velocidad. Los integrantes son Ramos Montesinos Axel, Sandoval Peralta Yanetsi Sayuri y Torres Pérez Juan de Dios. En este problema, que es el problema A, como se había mencionado, tenemos a un fluido en movimiento que se representa en esta parte. Aquí tenemos una pared inerte en donde el fluido está tocando en este lado. La velocidad en esta parte, en donde acabo de marcar, es igual a 0, pero conforme se va alejando de la pared, la velocidad va aumentando, ¿no? Aquí este fluido solo se mueve en Y, puede ser de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. En este problema se utilizarán coordenadas rectangulares, ya que aquí tenemos a Y y aquí tenemos a X, ¿no? En Z no hay ningún desplazamiento. También el espesor, que es este, se tomará en cuenta, ¿ok? Entonces dice que se usan coordenadas rectangulares. El fluido tiene movimiento únicamente en dirección Y, es decir, de arriba a abajo o de abajo hacia arriba, y no existe ningún movimiento en X, tampoco existe ningún movimiento en Z. Como aquí se podrá notar que la velocidad en Y es distinta a 0, la velocidad en X es igual a 0 y la velocidad en Z es igual a 0. Aquí se dice que la gravedad afecta la dirección del fluido en dirección de Y. La gravedad en Y es diferente a 0 y no existe la presión en dirección X, ya que la presión en el punto 1 y 2 es la misma y en ambos casos se podría considerar que es la presión atmosférica, es decir, la diferencia de presión es igual a 0. El movimiento del fluido es debido a una fuerza superficial, que es la fuerza viscosa provocada por el movimiento de arriba a abajo de la placa lateral izquierda. Por otra parte, la placa lateral derecha, que está fija, ejerce una fuerza viscosa que se opone al movimiento. Como se había mencionado, la velocidad en dirección depende únicamente de su posición en X, no depende de la posición en Y ni tampoco en Z. Y esto lo resolveremos por medio de las ecuaciones de Navier-Stokes. Entonces tenemos que los componentes de X de la ecuación de Navier-Stokes de flujo incomprensible está dada por estos parámetros, igual la componente del flujo incomprensible y las componentes de Z de la ecuación de Navier-Stokes de flujo incomprensible, ¿no? Aquí está en X, Y y Z. Aquí nos dice que nos indica que el sistema está en estado estacionario y las variables no cambian con el tiempo. La velocidad en dirección Y sí depende de la posición en X, la velocidad en Y no depende de la posición en Y no hay movimiento del fluido en dirección X. Aquí nos indica que no hay movimiento del fluido en dirección Z porque es igual a 0. La velocidad en dirección no depende de su posición en Z. No existe gradiente de presión en dirección y que provoca el movimiento del fluido. La gravedad sí afecta en la dirección y la velocidad en Y depende de su posición en X. La velocidad en dirección Y no depende de su posición en y la velocidad en dirección Y no depende de la posición en Z. Bueno, aquí tenemos la ecuación de Navier-Stokes en coordenadas rectangulares para el componente de Y. En esta parte vamos a empezar a eliminar los términos que no son considerados, como son este, y ya en base a eliminar estos términos nos va a quedar la ecuación simplificada en donde 0 es igual a la densidad de la gravedad por Y más la viscosidad por la segunda derivada de la velocidad en Y
respecto a x cuadrada, que es la ecuación general que tenemos aquí, ¿no? Las condiciones frontera. Condición frontera 1, la condición de no deslizamiento, en donde x es igual a h, la viscosidad en y es igual a la viscosidad en y por h es igual a la velocidad. La condición frontera 2, condición de no deslizamiento cuando x es igual a 0 y la viscosidad en y es igual a 0, al igual que la velocidad en y es igual a 0. La formulación matemática del sistema de análisis, en donde tenemos la fórmula general, es que cuando x es igual a h y la viscosidad en y es igual a la velocidad, y bueno, cuando tenemos estos términos se soluciona con el modelo matemático que aquí tenemos presente. Y después vamos a se integra todo esto respecto a x y ya después de haber sustituido tenemos la condición de frontera 1, que tenemos esta ecuación. También aquí vamos a tener, al sustituir este resultado, en donde 0 es igual a menos la densidad por gravedad en y sobre la viscosidad por 0 al cuadrado sobre 2 más esta C1 por 0 más C2, que son. Y ya después, utilizando la condición de frontera 2, en donde x es igual a h, la viscosidad en y es igual a velocidad y la viscosidad en h es igual a velocidad. Entonces ya vamos a tener estas fórmulas en donde ya se hizo la sustitución para posteriormente tener la solución general, en donde vamos a sacar los factores comunes desde esta parte y ya tenemos que la velocidad en y es igual a la menos la densidad por la gravedad en y sobre la viscosidad por 2 por x, y esto multiplica a x menos h más la velocidad. Y con eso sería todo.